Estar considerando en esta mañana. Vamos a estar considerando en esta sección número 2 acerca de la disciplina correctiva. Estamos estudiando nuestra constitución, la constitución de esta iglesia local, y estamos en esta sección 2. Hemos visto en la sección 1 la disciplina formativa, la importancia que tiene la instrucción de la palabra de Dios. Es una disciplina en la cual todos nosotros debemos andar, todos los que son hijos de Dios tienen que andar en esa disciplina formativa, que es la instrucción de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar considerando la disciplina correctiva. Vamos a ver simplemente esa declaración general que vemos allí en ese primer párrafo de nuestra Constitución. Pero vamos a dar como inicio estos versículos que nos trae Mateo 18, versículo 15, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hasta aquí la lectura. Vamos a estar considerando simplemente los primeros versículos que nos va a ocupar parte de esta declaración general que vamos a leer a continuación. Vamos a leerlo juntos, allí en nuestra Constitución, este párrafo A, la declaración general de lo que es la disciplina correctiva. Dice así: la disciplina correctiva viene a ser necesaria cuando doctrina herética y conducta escandalosa aparece entre los miembros de la Iglesia. Como una regla general y siempre y cuando sea factible, es necesario hacer un esfuerzo por llevar a la parte ofensora al arrepentimiento a través de consejo privado, amonestación y restricción de ciertos privilegios por los pastores antes de que se tomen pasos más públicos. Los principios que nos son dados en Mateo 18, 15, 16, como hemos leído ahora, en Mateo 16, 17, 20, 1 Corintios 15, del 1 al 13, 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 15, y 1 de Timoteo 5, 19 y 20, y Tito 3, 10, tienen que ser aplicados apropiadamente a cada caso de disciplina correctiva. En casos más serios puede ser necesaria la suspensión de algunos de los privilegios del Estado de miembro y la imposición de restricciones apropiadas por los ancianos. En los casos más extremos, la excomulgación efectuada por el conjunto de miembros de la Iglesia puede ser necesaria. Puesto que la Iglesia se encuentra bajo el gobierno de las Escrituras, sus acciones disciplinarias tienen que estar de acuerdo con las directrices de las Escrituras. Estas acciones incluyen la reprensión verbal pública, la separación social y la retirada de comunión distintivamente cristiana. Todas estas acciones tienen como propósito efectuar arrepentimiento a través de un sentido de tristeza y vergüenza. La Iglesia no tiene ningún derecho, sin embargo, de confiscar bienes, negar derechos conyugales, ni infligir castigo corporal de ninguna clase. Sin embargo, cuando en el juicio de los pastores un miembro es culpable de o sospechoso de un delito penal, puede ser entregado a las autoridades civiles. Las metas de la disciplina correctiva siempre son la gloria de Dios, el bienestar y la pureza de la Iglesia, la restauración y el crecimiento espiritual del ofensor. Para estos fines, los ancianos procurarán mantener con todos los miembros bajo disciplina correctiva el contacto pastoral que ellos consideren necesario. Hasta aquí la lectura de lo que dice nuestra Constitución en este
en esta segunda sección que nos habla acerca de la disciplina correctiva, y esto es como una declaración general. Hermanos, nosotros somos conscientes de que este tema de la disciplina correctiva es un asunto difícil, es un asunto complicado, es un asunto espinoso, es un asunto en muchos casos difícil de llevar, de tratar. Estamos hablando de la disciplina correctiva. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos a este tema de la disciplina eclesiástica, que es el tema que estamos tratando, es que cuando nos encontramos con los textos que más directamente se refieren a la disciplina eclesiástica, como estos textos que hemos leído hace un momento, Mateo 18, 15, Mateo 16, 1 Corintios 15, 1 Tesalónica, etc. Estos textos no nos están dando estrictamente como un manual acerca de que esos son los casos, los únicos casos donde vamos a encontrar en la iglesia de pecados o de temas, asuntos que tratar. Estos textos no tratan con todo y cada uno de los pecados que se pueden presentar en el cuerpo de Cristo, sino que estos textos nos están mostrando simplemente principios, unos principios, por eso lo leímos ahí también en nuestra Constitución, los principios que nos son dados en Mateo 18, Mateo 16, etc. Estos son principios. No es el manual total de cómo tenemos que tratar absolutamente todos los pecados de la iglesia. Simplemente son principios. Sino que nos está mostrando un principio de entendimiento como una estructura, como una norma a seguir, como un rumbo. Son principios. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, se piensa que los pecados que encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, que nos habla acerca de esa inmoralidad sexual, quizás muchos pueden pensar que ese puede ser el único caso donde una iglesia puede expulsar inmediatamente a un miembro de la iglesia. Pero eso no es así. 1 Corintios 5 no nos está mostrando el único caso por el que se puede expulsar inmediatamente a un miembro, sino que nos está mostrando un principio, una guía para poder operar en cierto tipo de pecados de cierta gravedad o de cierta índole. En el Nuevo Testamento no se contemplan todos los pecados en los que puede caer un individuo o que se pueda presentar en una iglesia. La Biblia está lejos de proveernos a nosotros un manual exacto en este sentido, sino que los textos nos van a ofrecer principios y nos van a ubicar en un contexto para poder tratar ese pecado en particular. Pero tampoco podemos razonar que como ese tal pecado no está explícitamente en la Biblia detallado allí como tenemos que tratarlo, no vamos a reprender eso. Entonces es que queda como a criterio de la iglesia. Entonces, aquella iglesia tiene ese criterio y opera de esa manera, aquella otra iglesia tiene ese criterio, como ese pecado no está especificado, y entonces vamos y que cada uno pueda obrar como le convenga. No, hermanos, sino que los textos son principios que nos van a guiar para poder tratar estos pecados. Ni siquiera, por ejemplo, Mateo 18, que hemos leído hace un momento, pretende tampoco ser exhaustivo, sino que nos va a mostrar un ángulo desde donde nosotros podemos conocer y juzgar algo. Mateo 18 es útil desde el ángulo que nos muestra, pero cada caso nos mostrará verlo desde los diferentes ángulos y los diferentes textos que nos hablan de diferentes temas. Por eso creo, hermanos, que los textos nos proveen principios más que casos específicos. Estos textos nos proveen principios más que casos específicos. Esos textos nos dan principios generales que nos ayudan a entender cómo llevar a cabo la disciplina dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los propósitos u objetivos de la disciplina eclesiásticas? Lo hemos leído hace un momento. Las metas de la disciplina correctiva siempre son, por supuesto, siempre está en primer lugar, la gloria de Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, sea que comamos o bebamos o cualquier cosa que hagamos, tenemos que buscar la gloria de Dios. O sea que se entiende de maduro que
el primer motivo por lo cual es aplicada la disciplina en la iglesia es la gloria de Dios. También dice el documento que es el bienestar y la pureza de la iglesia. Por supuesto, Cristo quiere a su iglesia santa, la quiere pura. Por eso es un motivo también principal. Y en tercer motivo nos da la restauración y el crecimiento espiritual del ofensor. Como la iglesia está compuesta por individuos, entonces por supuesto que una de las metas es el crecimiento espiritual y la restauración del miembro que compone la iglesia. Uno de los fines de la disciplina eclesiástica es restaurar al individuo, presta atención, a la obediencia apacible al Señor. Uno de los motivos eclesiásticos, para la disciplina eclesiástica, es restaurar al individuo a la obediencia apacible al Señor. Fíjense que no es solamente restaurarlo a la obediencia, sino a la obediencia apacible al Señor. ¿Qué significa eso? Hermanos, es que suele pasar que algunos miembros obedecen como obedecen los niños, o como algunos niños suelen obedecer. ¿Y cómo es eso? Si esos niños obedecen, ¿por qué no les queda otra alternativa? Les es impuesta la obediencia por parte de sus padres. No le queda otra alternativa. Obedecen, pero no con el corazón. Hermanos, nosotros en las iglesias somos una organización espiritual. Y por serlo entonces espiritual, por tanto, los motivos, el ánimo, la disposición, el corazón, todo eso importa. Así que no basta con que una persona se corrija externamente, no es suficiente mientras mantiene su corazón todavía altivo. Entonces uno de los propósitos, no el único, es apartar al hermano del pecado y restaurarlo a la obediencia apacible al Señor. Y debido a que encontramos principios más que casos en la Escritura, entonces nos toca aplicar sensibilidad, nos toca aplicar sabiduría, conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos más, como decimos, más casos, más principios que casos. Precisamente por las últimas maneras en que un pecado puede ser sostenido por un individuo, nosotros necesitamos aplicar entonces lo que decimos, la sensibilidad, la sabiduría, el conocimiento en dichos casos. Hermanos, por decirlo de alguna forma, las iglesias son tribunales. Son tribunales. ¿De dónde sacamos esto? De 1 Corintios capítulo 6. Nos dice la Biblia que nosotros los creyentes vamos a juzgar aún a los ángeles. ¿Por qué nos creemos indignos entonces de juzgar las cosas de esta vida? Debería ser mucho más fácil para nosotros. Por eso las membresías deben ser instruidas para que aprendan a juzgar las cosas. La iglesia funciona como un tribunal. Los miembros están allí para poder juzgar las cosas de esta vida, las cosas comunes. Y como eso es así, la membresía deben ser instruidas, tú y yo debemos ser instruidos para aprender a juzgar las cosas. Por eso en esta ocasión yo me propuse a que seamos más prácticos en lo que vamos a ver en cuanto al texto que nosotros hemos leído al principio. La iglesia en un sentido, cuando ejecuta una disciplina, es como un tribunal. Es como un tribunal donde hay un fiscal, un tribunal donde hay abogados, es un tribunal donde hay un jurado, y se supone que nosotros como iglesia debemos estar competentes para poder juzgar cualquier asunto, hermanos, de esta vida. Es el llamado a la iglesia. Como pidió el rey Salomón a Dios. Él dijo: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Y aquí está su petición: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?
Dice el versículo 10 de Primera de Reyes 3, que agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Nosotros como miembros de una iglesia debemos estar delante de Dios pidiendo esto. Que seamos capacitados para poder juzgar los temas de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, si el hermano A y el hermano B en una iglesia cometen el mismo pecado. Este es el ejemplo lo doy para que sepamos que tenemos que aprender y saber cómo juzgar. El hermano A y el hermano B cometen el mismo pecado, pero de acuerdo a cómo lo cometieron y a cómo lo sostuvieron, y si aún ellos lo sostienen, va a ser juzgado uno de una forma y otro de otra forma, aún cometiendo el mismo pecado. Porque uno lo puede cometer por obediencia y otros lo puede cometer a sabiendas. Entonces, aunque cometan el mismo pecado, uno será tratado de una forma y el otro será tratado de otra forma, porque así Dios nos trata también a nosotros. De eso se trata la disciplina. No se puede aplicar el mismo grado de disciplina cuando, por ejemplo, hay ignorancia en un hermano que peca en algún asunto, o, por ejemplo, en otro caso, cuando sí hay conocimiento y ese hermano peca conociendo eso. Es distinto. Es el mismo pecado, pero se aplica la disciplina de diferente manera. También se debe considerar no solo cómo viene el pecado, sino hasta el tipo de pecado. No solamente cómo viene ese pecado, sino el tipo de pecado. Pero alguien podría decir, pero hermano, el pecado es pecado. Y el pecado tiene que ser tratado como tal, como pecado. Sí, eso es verdad, el pecado es pecado. Pero esa frase, si nosotros no la explicamos bien en el momento que estamos aplicando la disciplina, puede llegar a ser más mal que bien. Obviamente, hermanos, todo pecado merece la condenación del Señor, eso es obvio. Pero en los asuntos de disciplina debemos acogernos a la gradualidad de pecado que también nos enseña la palabra de Dios. En un sentido, todo pecado es igual, pero en otro sentido, no todo pecado es igual. Y las iglesias no deben juzgar igual uno que el otro. El pecado no se tratará de igual manera. Así que los pastores y las iglesias deberán ser bien entendidos porque se nos van a dar cosas para poder juzgar. Y si las iglesias no tenemos la capacidad de juzgar con justo juicio, vamos a aplicar entonces, hermanos, mal un correctivo, aun si lo hiciéramos con buenas intenciones. No servirá. Pero las buenas intenciones no alcanzan a cubrir la imprudencia que podemos generar con nuestros actos. Por eso hay que estar capacitados para juzgar. Tú debes estar preparado para juzgar. Será algo que estarás haciendo constantemente. Se te demandará juzgar todos los asuntos en la iglesia. Y si no hay esa capacidad, es mejor esperar, es mejor buscar consejo en otros hermanos, a los pastores o incluso buscar consejos a otra iglesia si es que está tratando de pecados más escandalosos donde está toda la iglesia involucrada. Por eso, así como Salomón, como hemos dicho, debemos orar a Dios diciendo: Jehová, Dios mío, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Calvino escribió: así como la doctrina salvadora de Cristo es el alma de la iglesia, así también la disciplina es como sus nervios, mediante lo cual los miembros del cuerpo de la iglesia se mantienen cada uno en su debido lugar. Por ello, todos los que desean que no haya disciplina o impiden que se establezca o se restituya, bien sea que lo hagan deliberadamente, bien por inconsideración, ciertamente estos tales procuran la ruina total de la iglesia. Por lo cual la misma necesidad clama que es menester poner remedio. Ahora bien, este es el único remedio que Cristo mandó y que siempre estuvo en uso entre los fieles, a saber, la disciplina eclesiástica. Fin de la cita. Hermanos, ¿cuál es el primer grado de disciplina correctiva? Según el texto de Mateo 18:15. ¿Cuál es el primer grado de disciplina correctiva? Son las admoniciones privadas. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra admonición? ¿José?
La palabra admonición, yo lo busqué en el diccionario español, significa discurso con que se hace ver un mal y se invita a corregirse. Alguien lo sabía, ¿no? ¿Cuál es el primer grado de disciplina correctiva? Es la admonición privada. Es decir, es ir con un discurso que hace ver el mal y se invita a ser corregido ese mal. Las admoniciones son privadas, las admoniciones es un consejo privado, son amonestaciones privadas, es decir, son reprensiones privadas. No te olvides de esa palabra, privadas. Es el primer grado de la disciplina correctiva. Consideremos entonces el procedimiento disciplinario en dos categorías. Vamos a mirar una sola hoy. Si el Señor nos ayuda, la próxima vez miraremos la siguiente. Esas dos categorías de ese procedimiento disciplinario son las ofensas privadas, comunes, ocultas y menores, ofensas privadas, comunes, ahí ocultas, menores, y el procedimiento disciplinario de ofensas públicas, sostenidas, mayores y escandalosas. Vemos dos categorías, menores y grandes y públicas, mayores, escandalosas. Debemos destacar primeramente que la disciplina correctiva debe ser tanto correspondiente, hermanos, como gradual. La disciplina correctiva debe ser tanto correspondiente como gradual. ¿Qué quiere decir con correspondiente? Quiere decir que la disciplina debe corresponder con la enfermedad. La aplicación de la disciplina tiene que estar a la altura de lo que se hizo, de la ofensa. La medicina debe corresponder con la enfermedad. Y esto no solo es de sentido común, hermanos, sino que también es bíblico. Es decir, el sistema de justicia bíblico debe ser aplicado con justicia y la corrección debe corresponder con el pecado. Es por eso que no se corregirá, por ejemplo, de igual manera un pecado privado que un pecado público. Son diferentes tipos de pecado. El pecado privado se corrige con una medicina menor. El pecado público se corrige con una disciplina mayor. Debe ser correspondiente. La Biblia nos enseña que si el pecado es privado, lo que corresponde es una medida privada, y si el pecado es público, lo que corresponde entonces es una medida pública. Por otro lado, tampoco no se corregirá igual un pecado accidental que uno que es sostenido, que uno que es frecuente. Así que la medicina debe corresponder con la enfermedad gradual. ¿Qué quiere decir gradual? Lo vemos en este texto de Mateo 18. Vemos que como gradualmente se va aplicando la disciplina correctiva de menor a mayor. Quiere decir que en casos comunes estoy diciendo, salvo esos casos que son públicos, escandalosos, que requieren medidas más fuertes, salvo esos, las disciplinas deben ir aumentando gradualmente en fuerza, y no solo gradualmente en fuerza, sino que deben ir aumentando en la cantidad de personas involucradas en ese pecado. Por eso dice, si tu hermano no te oye, llama a 2 o 3 testigos. No solamente se incrementa el grado de la disciplina, sino que comienza a haber más personas involucradas en ese pecado común. Por eso es gradual, no solamente por la intensidad que se aplica, sino por el círculo de personas involucradas se va volviendo más grande cada vez. También la disciplina correspondiente y gradual pueden llegar a incluir entre sus procedimientos con miembros sean apartados de privilegios que esos miembros tienen como miembros de esa iglesia, y como una medida previa a la excomulgación final. O sea que vemos que esto es gradual, corresponde a un proceso gradual. Consideremos entonces, hermanos, el tratamiento disciplinario a pecados privados, comunes, ocultos y menores. Esta categoría de pecados, estos pecados comunes, ilustra la manera cómo puede venir el pecado, o la manera en cómo el pecado puede manifestarse en la iglesia o entre dos individuos. Es una realidad en las iglesias que se puede presentar el pecado, hermanos, de diferentes formas, de diferentes maneras.
Y de muchas formas y muchas maneras. Por eso dijimos al principio que en la Biblia tenemos principios, no casos específicos. Hay más casos específicos que principios. Por eso tenemos que aplicar los principios. Pero hay muchas maneras que el pecado puede entrar, se puede manifestar. Muchas formas. El pecado puede ser privado en cosas comunes porque hay pecados, hermanos, entre nosotros. Pecados de trato uno con los otros. Pecados comunes entre personas. Santiago dice que todos ofendemos muchas veces y de muchas formas. Y si alguno no ofende de palabra, este es un varón perfecto. Es decir, vivimos ofendiendo. Vivimos cometiendo pecados comunes entre unos y otros. Estoy hablando de pecados ocultos y menores. Hablo de ese tipo de pecados cuya naturaleza puede remediarse en un círculo más pequeño posible. Y que no haya ninguna consecuencia, por supuesto, colateral a otras personas, y si tampoco toca pasar por encima de ningún principio bíblico a la hora de tratar ese pecado menor, sino que ese pecado se puede tratar, es un pecado común. Y si así lo hacemos, hermanos, está bien. ¿Y cuál es el círculo más reducible posible a la hora de tratar estos pecados comunes? La Biblia lo dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cuál es el círculo más pequeño? Dos personas. Vamos a poner un ejemplo. Suponer que un hermano comete un pecado de mentira. Ese hermano mintió. Está mal el pecado de mentira, pero ese hermano mintió a 4 hermanos. En algún asunto, a 4 hermanos. Pero claro, podríamos decir que eso ya no es un pecado privado, porque allí hay 4 hermanos. Pero está dentro de un círculo menor todavía. Vamos a suponer que es un asunto común, que no tiene trascendencia más allá. Que si el hermano va a estos 4 hermanos, que estos 4 hermanos tienen conocimiento de su pecado, y no hay un daño colateral, como hemos dicho al principio, eso queda ahí entre esos hermanos. Y a eso es lo que nosotros llamamos un pecado de categoría privada de cosas comunes que se pueden manejar en un círculo más pequeño. En este caso, ¿cuál será el círculo más pequeño? Los 4 hermanos más este hermano que pecó contra ellos. Si el hermano confesó su pecado y estos 4 hermanos lo perdonaron y no hay ningún daño colateral y no se pasó por encima de ningún principio bíblico, el asunto queda ahí en ese tamaño. Se acabó. Mientras que no haya consecuencias colaterales y que no se pase por ningún principio bíblico, esto queda zanjado. Estos son pecados, hermanos, que pueden ser tratados por 2 personas o por un grupo limitado de personas, donde los asuntos pueden llevarse gradual y prudentemente sin necesidad de estar alterando el orden de la iglesia. Si yo eso lo puedo resolver con mi hermano, no tengo por qué ir a buscar o estar hablando acerca de ese conflicto con otros o alterar el orden o la paz de la iglesia. Si yo lo puedo resolver dentro de ese círculo limitado en donde se cometió la ofensa. Si el que ha sido responsable de su pecado resolvió el asunto, ahí quedó todo. Pero ¿qué pasa si el ofensor no se hace responsable de su pecado? ¿Qué pasa si el ofensor no se hace responsable de su pecado? Aquí, hermanos, es donde nosotros debemos abrir nuestro entendimiento para poder tratar estas cosas. Cuando se presenta el pecado de esta forma, pecados privados, comunes, ocultos, menores, tipo de asuntos de esta manera, en ese tipo de pecado, si hablamos de responsabilidad, la primera responsabilidad, ¿de quién es? ¿Me podrían ustedes responder? Cuando tratamos este tipo de pecado, pecados que son menores, comunes, allí está, entre 1 o 2 personas. ¿De quién es la primera responsabilidad en ese grupo menor donde hubo ese pecado? ¿De quién es la primera responsabilidad? ¿El ofensor o el ofendido? La responsabilidad del ofensor. El ofendido. El ofendido es la primera responsabilidad.
Algunos dicen el ofendido, otros dicen el ofensor. Mateo 18, versículo 15 nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Hermanos, ¿cómo la responsabilidad puede ser del ofendido? La responsabilidad siempre es del ofensor. Siempre. La Biblia no nos enseña tal cosa como: si tu hermano te ha ofendido, ve y pídele perdón a tu hermano. Ve y cúbrele con un manto de amor, pasando por alto la ofensa que él tuvo contra ti. La Biblia no enseña tal cosa. O sea que yo soy el ofendido y él es el ofensor y yo debo ir a él a pedir perdón. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermanos? ¿Qué tipo de justicia es esa que se plantea la Biblia entonces? Eso se sale de cualquier sentido común. La primera responsabilidad la tiene siempre aquella persona que ofende. No podemos querer pretender ser más piadosos que Dios. Si yo soy quien te ofendo, quien tiene la primera responsabilidad soy yo. Y no te dejo la responsabilidad a ti, a que tú tengas que venir a mí a pedirme perdón, siendo yo el que te ofendí a ti. Eso no es justo. ¿Por qué me va a pedir perdón si soy yo el que ofendí? El que debe ir a pedir perdón soy yo. Eso es lo justo. Sí, pero lo que pasa es que esa persona es la que provoca que el pecado salga en mí. Y definitivamente esa persona es la culpable. Muchos suelen pensar así. Ella es la culpable, es la piedra de tropiezo que hace que mi pecado salga de mí. Ella es la culpable, es responsable de mi pecado. Es responsable de mi pecado. Por tanto, tiene que venir a mí a pedir perdón. O por lo menos venir y arreglar el asunto de iniciativa. Hermanos, la iglesia debe ser justa en cuanto a esto. La primera responsabilidad siempre es del que ofende, del que peca contra. De tal forma que si la transgresión es privada y yo ofendí, entonces mi responsabilidad es ir directamente al hermano al que ofendí y arreglar las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, si fui tan valiente a llegar a tal punto de ofender a mi hermano, debo ir al hermano que yo mismo agravié y ser doblemente valiente y arreglar mi asunto ante él. Y esto significa, obviamente, pedir el perdón y restituir el daño que he hecho a mi hermano. Si es que se puede restituir el daño. Si es que eso pueda llegar a ser restituido. Porque muchas veces nuestros pecados causan efectos, hermanos, irremediables. El hermano nos perdona, pero muchas veces el daño no se puede restituir. Muchas veces demora que espiritualmente eso sane allí. A veces el daño es físico. A veces el daño es económico. Materialmente. Entonces, desagraviar a la persona es obviamente arrepentirse, ¿verdad? Y procurar no volverlo a hacer y restituir aquello si se puede restituir. Entonces el ofensor asume su responsabilidad. Es el principio que nosotros encontramos en la Biblia. Es el principio que encontramos en Lucas capítulo 17, versículo de 3 al 4. Pero mire que el principio del versículo, no el principio de la enseñanza, sino del versículo, es el mismo que Mateo 18, 15. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, ¿ven? Repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Pero fíjese lo que dice el versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El principio es este. Es el hermano yendo continuamente ofensor a pedir perdón al hermano ofendido. Ese es el principio. Y 7 veces él viene y pide perdón. ¿Notas cómo es el sistema, hermanos, de justicia de la Biblia? El que peca va y pide perdón, y si peca 7 veces el que peca va y pide perdón. El apóstol Pedro entendió ese sistema que Cristo mismo lo enseñó cuando le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí?
¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y cuando esto pasa, cada vez que el hermano ofensor va y pide perdón, le corresponde entonces al ofendido perdonarlo. Pregunta. ¿Ahora qué ocurre? Escuchen bien. ¿Qué ocurre si el ofensor no pide perdón? ¿Qué ocurre si pasa el tiempo? Y pasa el tiempo y el ofensor no acude allí a pedir perdón, que es la primera responsabilidad del ofensor, que es lo que debe suceder primeramente. ¿Qué pasa si el ofensor no va al agraviado a arreglar el asunto? Hermanos, entonces es ahí donde entra Mateo 18. Ahí es donde entra Mateo 18 y Lucas 17, 3. Ahí es donde entra, porque si tu hermano peca contra ti, ahora sí, ve y repréndele estando tú y él solos. Así que Mateo 18 y Lucas 17 entran a funcionar cuando el que ofende es renuente a pedir perdón, que está poco dispuesto a hacer lo que él debe hacer. Entonces, como el otro no viene, ¿qué debe hacer el ofendido? Él no debe ir a pedir perdón. No debe ir a pedir perdón, no, sino reprenderlo. Reprenderlo, es decir, debe ir y hacerlo consciente del pecado. ¿Se acuerdan del significado de la palabra amonestación? ¿Alguno se acuerda? ¿Qué era, Soyay? Meter en la mente algo que el hermano no tenía. Ahí está. Amonestación significa venir y traer y poner en la mente algo que tenía que estar en la mente del hermano y no está. Ese es un significado bueno que todos nosotros hemos entendido en cuanto a la amonestación. Y como no está, como eso que debería estar allí no está, vengo y le pongo eso en la mente a mi hermano, es decir, la amonestación. Como el otro no viene, ¿qué debe hacer el ofendido? Debe ir y hacerlo consciente del pecado. Hermanos, la ética de la iglesia, ¿cuál es? Que nos enseña el Señor Jesucristo. Es que el amor todo lo cree, ¿verdad? Es una buena ética. El amor todo lo cree. Y nosotros siempre vamos a presumir, de la inocencia del hermano. Eso es lo que debiéramos hacer siempre. Presumir de la inocencia del hermano. Esto quiere decir que, aunque él me ofendió, yo todavía no le voy a atribuir toda una mala intención por no venir a pedirme perdón por su ofensa. El amor todo lo cree. Sino que, como es mi hermano y el amor todo lo cree, yo voy a pensar que él no ha venido a pedirme perdón, aunque me ofendió, quizás porque él no sabe que me ofendió. Quizás porque no lo sabe. Quizás nos ha pasado a nosotros eso también, ¿verdad? Quizás tú has ofendido a alguien y no te has dado cuenta que has ofendido a esa persona, ¿verdad? Pero podemos llegar a decir, él me ofendió con la más grande intención del mundo. No, hermanos, quizás ni siquiera se haya dado cuenta. O puede ser que, aunque se dio cuenta, para él no fue tan grave. Para él no fue para tanto eso que te hizo. Entonces quizás por eso él no ha venido a pedirte perdón. O quizás no se dio cuenta, o quizás se dio cuenta, pero para él eso no es tan grave así. O algo peor puede estar pasando. Que él sí supo lo que hizo, se dio cuenta que pecó, pero él está al filo de la tentación de querer justificar su pecado, aunque sabe que pecó. Pero, ¿saben qué hace el hermano fiel al alma? ¿Qué es lo que hace un hermano fiel al alma del otro hermano? Lo amonesta. Viene y lo amonesta, lo reprende, cualquiera que sean los tres asuntos que acabamos de plantear. Aunque no se haya dado cuenta, aunque crea que no es tan grave o aunque se esté justificando a sí mismo. El hermano lo que va a hacer es jalarlo para el lado de la disciplina. Si él no sabía que lo había ofendido,
Resulta que ahora él sabe que lo ofendió. Y ahora que lo sabe, es hora que él debe entonces pedir perdón a ese hermano. Si no se dio cuenta, si para él no fue tan trascendente, o no tuvo tanta trascendencia lo que él hizo, ahora sabe que eso que él no le dio trascendencia debe tener más cuidado, porque lo que a él no le parece muy grave, a los demás sí. Y si estaba tambaleando a querer justificar su pecado para no pedir perdón y arrepentirse, ahora es reprendido y amonestado entonces. ¿Y qué se espera de un hijo de Dios? ¿Qué se espera de un hijo de Dios? Pues decir, hermano, ya que mi hermano hizo la labor, ya que mi hermano me vino a inducir a este arrepentimiento, ya que mi hermano, por amor a mí, vino a mí, me hizo el favor de venir y plantear mi caso delante de él y delante de mí, entonces yo le voy a decir, hermano, perdóname por eso que te hice. ¿Qué pasó ahí? Has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Mateo 18, en este proceso, si el que ofende pide perdón de primero, vamos a aquel primer caso, la primera responsabilidad, si aquel que ofende asume su responsabilidad y viene primero y pide perdón y el otro lo perdona, ahí termina todo. Pero si no, cuando es reprendido por el ofendido y él acepta el pecado, también ahí termina todo. Es claro que nosotros, hermanos, estamos hablando siempre de un arrepentimiento sincero, ¿verdad? No estamos hablando de alguien que viene y te dice, bueno, si yo te ofendí, te pido perdón. Sin ser consciente de lo que hizo. Sin ser consciente que ofendió realmente al hermano y que el hermano sufrió un agravio por eso. Si te ofendí, discúlpame. Si te ofendí. No, estamos hablando de un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento sincero, verdadero. Es eso de si te oyere, ¿ves? Es un hermano que tiene oídos para oír. Si te oyere, vienes tú con la reprensión, la amonestación. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tiene oídos para oír, si se vuelve en sí, habrás sido tú un instrumento en las manos de Dios para salvar a tu hermano de ese pecado. Todos nosotros los miembros de las iglesias tenemos una parte, hermanos, de algodón, un pastor dio este ejemplo, y una parte de lija en nosotros. Y es muy lindo cuando nosotros nos algodonamos unos a los otros, ¿verdad? Esto es bueno. Cuando la iglesia está pasando por un tiempo de ausencia de pecados. Pero yo leí de un puritano que él llegó a decir que sería una buena práctica que una vez al mes por lo menos la iglesia se reuniera a pedir perdón unos a otros por sus pecados. Porque lo incongruente sería que la iglesia no pidiera perdón. Porque Santiago dice que ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Es bueno, sería lo mejor que todos estuviésemos algodonados, pero cuando nos pasamos la lija unos a otros, sucede que nos raspamos y nos dolemos. Y cuando nos raspamos y nos dolemos, hermanos, pedimos perdón entre los creyentes. Esa debería ser la norma común de la iglesia. Tratar siempre de resolver sus conflictos, sus diferencias, sus asuntos dentro del núcleo, el menor núcleo de personas posible. Pero ¿cuál es el parámetro que nos diga cuándo pasar al segundo nivel? ¿Cuándo es que tenemos que pasar al segundo nivel? Eso va a depender mucho de cuál es la actitud del ofensor, ¿verdad? Dice el versículo 6, pero si no te escucha a ti solo, es lo que está diciendo, si no te escucha a ti, entonces toma a uno o dos personas contigo. Es como si Jesús dijera, si el pecador se niega a reconocer su culpa, si el pecador se niega a arrepentirse, no te des por vencido inmediatamente. Por amor a él, sigue tu trabajo
con Él. Ve que esta incrementación no es una especie de darle al hermano su merecido, sino que es continuar con el modo correspondiente que Cristo nos da en su palabra de cómo tenemos que traer al hermano, porque el fin es ese, ¿se acuerdan? Es traer al hermano. Entonces continúo yo con el proceso. No me doy por vencido. Voy y busco a 2 o 3 hermanos para continuar con el caso. Fíjense el corazón de Cristo, ¿verdad? Fue aquel que dijo las palabras de Mateo capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces Cristo estuvo haciendo esta labor de querer juntar, de querer traer? Es el corazón de Cristo. Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, ¿cuántas veces he estado tratando de hacer esta labor? O lo que dice en Lucas capítulo 13, versículo 8, aquella parábola, ¿se acuerdan? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, bueno, la cortarás después. ¿Ven la insistencia de Cristo en querer persistir en que demos los frutos que tenemos que dar, en este caso de arrepentimiento, ¿no? El hermano cuando ya va a buscar testigo, ese tiene que ser su sentir. Voy a buscar ayuda a otros hermanos para poder atraer a este hermano. Podemos imitar entonces aquí el amor y la paciencia de Cristo con nuestros hermanos. Y ese amor y paciencia exhorta a ese hermano ofendido, el que fue ofendido, a volver a visitar a ese hermano ofensor y con mucho cuidado él debe elegir y llevar consigo a 1 o a 2. No dice el límite de personas. 1, 2, 3, 4. Hay que involucrar a terceros. Lo que fue privado en un principio se mantuvo en privado, es privado, pero si hay demora o se agrava más la ofensa, entonces la medida correspondiente a esa medicina pequeña ya no funciona. La medicina pequeña ya no sirve, ya no funciona. Ahora toca una mayor, una más grande, una gradual. ¿Se acuerdan? Quiere decir que Mateo nos enseña que el hermano de obstinarse, ahora él debe ser ayudado por otros. Pero nos podemos preguntar, ¿quiénes son esos otros? ¿Quiénes son esos otros a quienes yo voy a buscar? Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, aquí están, estos conflictos comunes que podemos llegar a tener entre nosotros, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Si tú eres el del problema, si tú eres el ofendido, ¿a quién llamarías como testigo? ¿A los hermanos inmaduros? ¿A los hermanos compinches tuyo? ¿Al hermano más débil de la iglesia? ¿Aquel que lucha con su vida, con sus pecados y parece que el que va allá atrás de todo siempre? ¿Llamarías a aquel hermano que no tiene criterio ninguno para poder tratar algún pecado? ¿Llamarías a un hermano que no tiene conocimiento de la palabra de Dios para hacer esa tarea? ¿A quién llamarías como testigo? Hay que llamar a los hermanos sabios. A los hermanos sabios. A esos que puedan tener una mayor idea de cómo rescatar a ese ofensor. Esos hermanos que tienen dominio propio. Esos hermanos que tienen sabiduría en la palabra de Dios.
Esos hermanos que tienen amor por la iglesia. Los hermanos que están comprometidos con la obra de Cristo. Aquellos hermanos que tienen sabiduría. A esos tendrás que ir a llamar. Hay que llamar a los mejores. Es decir, a los que más puedan aportar. Al hermano maduro que pueda tener hasta más conocimiento que uno mismo para guiar el asunto, para llamar a ese hermano al arrepentimiento. Las iglesias harían bien en mirar quiénes son esos hermanos sabios que están en la congregación, porque se les puede reconocer fácilmente. Pero cuando uno es llamado como testigo, tiene que ser consciente también que no está siendo llamado simplemente a un asunto, para que se entere de aquel asunto, sino para que actúe. Para eso es llamado esos 2 o 3 hermanos. No está siendo llamado como un testigo pasivo, es decir, uno que se queda callado y mira cómo discuten los otros. No. Toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos, ellos abren su boca, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, así dice el versículo. Si no los oyere a ellos, ¿qué quiere decir? Que el testigo habla, el testigo juzga, el testigo está planteando cosas. Y como son testigos, son los más sabios de la congregación, se supone. Y aún en medio de esos testigos puede estar el pastor de la congregación. ¿Cómo no? Entonces espera que sus palabras calmen estas cosas y él intervenga como un pacificador. Porque él tiene un dominio propio. Él tiene sabiduría en la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuál es la idea? La idea es que este hombre se arrepienta. Sigue siendo la idea. Que este hombre se arrepienta, cosa que él no hizo en los términos privados. Sigue siendo la meta. Si se arrepiente y oye las palabras y se compromete a procurar ser restaurado, si hay una buena intención, hermanos, se ora y ahí se acaba todo. Pero esos testigos quedan en la responsabilidad de observar si esos compromisos que hizo ese hermano se cumplen o no. Porque se tiene que ver eso. Se tiene que ver que realmente ese hermano se quiso restituir y se arrepintió verdaderamente. Y está haciendo obras de arrepentimiento. Hermanos, ¿qué debe hacerse? ¿Qué ocurre si el hermano presenta demora entonces? Van estos 2 o 3 hermanos, pero este hermano sigue presentando demora. Pues entonces habrá que pasar al siguiente nivel. ¿Cómo saber si ya es hora de llevar el caso a la iglesia o no? Se nos fue el tiempo. Eso es algo que lo trataremos, hermanos, la próxima vez. La trataremos de responder en el próximo estudio. Hemos visto el procedimiento entonces disciplinario en ofensas privadas, comunes, ocultas y menores. ¿Cómo se debe tratar? ¿Cómo se debe llevar esto? La próxima vez veremos el procedimiento disciplinario de ofensas públicas sostenidas, es decir, que persisten, son mayores y son escandalosas. Eso lo veremos en el párrafo B, que nos hablará de la reprensión o censura públicas, o en el párrafo C, que nos habla de la suspensión de privilegios en la iglesia. Y aún más adelante llegará la excomulgación. Que el Señor bendiga su palabra sobre nosotros. Vamos a orar.